Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí de nuevo en una cita sumamente importante. Hoy día vamos a hablar de un tema que todos conocemos, pero que pocas veces hemos entrado a meditar y sobre todo hemos entrado a desglosar, básicamente porque pensamos que es una realidad que conocemos y eh, como ha quedado demostrado, más bien es una realidad que conocemos, pero de manera muy superficial, está llena de clichés y sobre todo está llena de malos entendidos. Atención jóvenes, atención señoras, señoritas, atención revolucionarios, que hoy día vamos a hablar del capitalismo. Particularmente vamos a hablar de las ideas liberales y neoliberales. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido? Yo muy bien, Alejandro, ¿cómo estás tú, estimados auditores? Súper interesante el problema y el tema que tú planteas, porque precisamente la paradoja del bienestar y de la modernización del Estado son temáticas que se debaten por estos días, entre ellas conceptos políticos, económicos, sociales, como tú comentabas, relacionados con el modelo económico. Vamos también a mencionar temas de la globalización y, por cierto, del neoliberalismo. En este programa, Alejandro, dos tercios que surge gracias al proceso constituyente y esta acción inédita en la historia de Chile, que tiene su génesis en octubre del año 2019, donde la sociedad civil se expresa en sendas manifestaciones y también sendas destrucciones, ¿no? Mm. Expresó su descontento hacia el gobierno de turno, pero sobre todo hacia el modelo de hacer política y un descontento hacia el modelo económico. Hubo factores críticos y predictores del estallido social. Se habla de una pérdida del sentido utilitario de la política, de una suerte de colonización de la política por parte del poder económico. Y algo que tú mencionabas, algo que se ha profundizado mucho, es la paradoja de la modernización del Estado en relación con el modelo económico, cuya contradicción está precisamente en que durante décadas la macroeconomía ha funcionado de maravilla y sigue funcionando de maravilla para los ricos, según el último informe de la revista especializada Forbes, ¿cierto? Y por otra parte, una economía del hogar precaria debido a una mercantilización excesiva de la vida cotidiana, lo que se manifiesta en sobreendeudamiento, alto costo de la vida y bajo salario. Lo que acabamos de comentar en consecuencia es una consecuencia de la ideología del modelo económico actual. Pero tras el estallido social, muchos analistas, Alejandro, analistas políticos hablan del fin del modelo iniciado con la dictadura de Pinochet, otros hablan de corregir el modelo, y en esta nueva constitución, los constituyentes están tratando de redefinir el tipo de desarrollo que queremos. Entonces, la propuesta en esta sesión de conversatorio que vamos a tener es conocer cuál es el estado del arte respecto del modelo económico, político y social chileno, y de qué hablamos cuando decimos liberal o neoliberal, ¿cierto? Efectivamente, entonces pongamos varias palabras sobre la mesa. En primer lugar, vamos a poner un concepto que yo creo que hay que tomarlo en serio y es turbocapitalismo. O sea, el estado de cosas en las que nos estamos moviendo es una etapa en un proceso que ha sido muy largo, pero que perfectamente se puede llamar turbocapitalismo. ¿Por qué? Porque tenemos, entre otras cosas, esta disposición laboral 24/7. Cuando hablamos de 24/7, estamos hablando de un sistema productivo que no para, mucha precarización laboral entre medio, contratos part-time, contratos por horas, contratos eh, truchos, en fin, bajas prestaciones sociales, mucha deuda. Un rasgo de la etapa que estamos viviendo es todos endeudados y de buen tono endeudarse incluso. El que no tiene deuda como que no tiene participación en la sociedad económica. Mucha precariedad, ya lo vimos, y servicios públicos muy a contrapelo, porque por un lado se les demanda mucho y se les exige mucha eficiencia, pero eh, se, por otro lado tiene dificultades para gestionarse y hay dificultades de todo tipo para gestionarlo. Entonces, es una realidad que sin duda es estresante y es lo que vivimos nosotros. Es, probablemente esta expresión del turbocapitalismo es eh, cons, eh, una de las condicionantes de la revuelta social. O sea, esta situación de presión a más no dar que nos ha envuelto en la última década. Pero no siempre fue así, y esto tiene una evolución. Y lo segundo es que
El otro concepto es que esta es una situación donde hay alternativas. A diferencia de cómo fue hace 40, 50 años atrás, donde no había alternativas. Mire, lo que voy a decir es paradójico, pero hoy día las alternativas son modelos estilo Venezuela, modelos estilo China, modelos estilo Rusia, y para qué hablar de modelos estilo Cuba o Corea. Entonces, cuando yo pronuncio estas palabras, a la mayoría de las personas se le dibujan, incluso a los de izquierda, se le dibujan eh, preguntas y propuestas como del estilo, y no tiene una propuesta mejor, porque esa es la paradoja de nuestro tiempo, que sí, que el sistema ha construido propuestas, pero estas alternativas, por alguna razón, no son atractivas para la mayoría de la población. Generan temor, generan miedo. Acá en Chile, por lo menos, el neoliberalismo es una palabra que está satanizada. Pero debe haber un puente, Alejandro. Yo me imagino tú, que eres un conocedor ya mejor que yo, digamos, de la política. ¿Dónde está el puente entre la macroeconomía y la economía del hogar? Tú mencionabas varios modelos que, por ejemplo, el chino, si uno lo aprecia, económicamente exitoso. O sea, es una economía que está liderando hoy en día el modelo. Ideológicamente va por Todo el otro lado, pero progresismo debería estar mirando a China y sin embargo lo que vemos y lo que intuimos es que les da terror el modelo chino. Entonces la pregunta es, eh, ¿por qué? Hay algo en nosotros que nos hace profundamente liberales. Y recuerda, estimado Patricio, que antes del estallido social, la tesis en Chile es que el neoliberalismo había vencido y exacto. que la población chilena básicamente es una población con alta inclinación neoliberal. Entonces, el estallido social como que vino a cuestionar eso, como que nos hizo repensar, tal vez no somos tan neoliberales como creemos, pero sin embargo yo creo que vale la pena explicar, y nos vamos a tomar un par de capítulos para explicar por qué el experimento neoliberal se instala en Chile con tanta fuerza. Chile es uno de los países que más ha avanzado radicalmente en la implementación del experimento neoliberal, Ujú. eh, pionero en ese sentido. Luego incluso los países neoliberales lo instalaron en sus propias economías, pero primero lo Como probaron Inglaterra, sí, en mejorado. Chile. Pero eso no es todo. Antes del neoliberalismo existía el liberalismo a secas y nosotros también somos el país que más temprano experimenta, por lo menos en Latinoamérica, el modelo liberal. Entonces, eso gracias a que tenemos malos, malas aproximaciones a la historia de Chile en particular, nos cuesta hacer la conexión entre el tiempo presente y el tiempo pasado. Y en ese sentido, Chile fue pionero del liberalismo en América Latina, incluso con figuras señeras, por ejemplo, Andrés Bello, Sí, venezolano, chileno. sí, sí. Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento, sí, argentino, argentino, chileno. radicado acá en Chile. Y me falta uno más que es Alberdi, menos conocido por nosotros, pero Alberdi, que vivió en Quillota, vivió en Valparaíso, argentino emigrado en Chile, contemporáneo con Sarmiento, padre de la Constitución Argentina del 1853. Los argentinos son una nación que ha hecho muy pocos cambios constitucionales, solo 4 a lo largo de 200 años. Y eh, Alberdi es el padre de esa estabilidad institucional. Entonces, en ese sentido, primero fuimos liberales y ahora somos neoliberales y entre medio hemos sido radicales y socialistas, marxistas. Entonces, Chile en ese sentido tiene una particularidad. Ahora, ¿dónde se junta la economía o la macroeconomía o esta discusión de los modelos con la economía del hogar?
Se junta en una parte muy simple que a la mayoría no le gusta hablar, sobre todo al mundo progresista, y es la productividad, la producción y la participación en la renta nacional. De lo que sí hablamos harto, o sea, la primera parte es cómo producir riqueza y la segunda parte es cómo repartirse esa riqueza. Nosotros tendemos a hablar mucho más de cómo repartirla que de cómo producirla, y en ese sentido, por décadas, el discurso eh, predominante es que el, los sectores conservadores liberales, una paradoja, ¿cierto? En el lenguaje, ¿cómo se puede ser liberal y conservador al mismo tiempo? Es raro eso, pero así ocurre, ya lo vamos a ir aclarando. Hay casos, sí. Han tenido como el monopolio de la productividad. De hecho, elegimos en los últimos 10 años 2 gobiernos de derecha. Y lo central en la promesa de esos gobiernos es su manejo de la economía, o sea, su manejo y capacidad para conectar la producción con el consumo doméstico. Y sin embargo, aquí estamos, pues, con menos producción y menos consumo. Paradoja de nuestro tiempo, pero básicamente la economía doméstica se conecta con la producción. De hecho, todo el siglo, y vamos a hablar también de eso, todo el siglo XX para el mundo progresista estuvo eh, vinculado con resolver el problema de una producción permanente e ininterrumpida del sistema económico. Y eso en el mundo capitalista y en el mundo socialista real. En ambos, la cuestión central era la productividad. Y te contaba el otro día que todo esto de la producción, las normas de producción, las estadísticas de producción, la sobreproducción, el control sobre la efectividad y el control sobre las cuotas de producción, más bien es un invento del socialismo real, antes que del capitalismo. La racionalidad económica se instaló antes en la Rusia soviética, porque tenían ellos una tarea que era fundamental. Tenían que no solo alcanzar a Occidente, sino que tenían que pasarlo. Y para eso había que trabajar de sol a sol. Entonces, eh, no hay ningún secreto. La riqueza de las naciones, como dijo un autor antiguo, se tiene que producir, tiene que salir de alguna parte, y eso es el trabajo, la industria, la tecnología, la producción, la organización, la coordinación de los actores, un montón de cosas, y ahí se divide el mundo, entre los que creen que se pueden controlar todas esas variables, coordinar, racionalizar y organizar, y los que creen que hay que dejarlas flotar y hay que dejarlas que fluyan como la vida misma, como un hecho de la naturaleza. Y en este extremo está entonces el mundo liberal. En el otro extremo está el mundo eh, socialista, marxista, progresista, que cree en el control del Estado. Estos son los dos polos. Los voy a cambiar porque en realidad ahí la derecha entonces está en este polo que se cree, en que plantea que la libertad de acción en la economía es fundamental, mientras que la izquierda plantea que el control, la racionalización de la economía es fundamental. Y en eso Alejandro, nos hemos sí, movido. Y ahí está. Y Alejandro, entre medio está el consumidor, el habitante común, que debe, y digo consumidor porque en el estado actual de nuestra sociedad el 90% de las personas son consumidores, o sea, obtenemos lo necesario para vivir en tiendas, supermercados, y no como sí. antes que las producíamos en nuestra chacrita, ¿cierto? Con nuestros animalitos y nuestra huerta doméstica. Eso se acabó, hoy día somos todos consumidores, nos guste o no. Yo te quería Gracias. mencionar, Alejandro, dos temas. Uno, que, bueno, el liberalismo posterior a la Revolución Francesa va ganando espacio en el mundo como una doctrina política, económica, social, que define, digamos, ultranza la libertad individual y que rechaza de plano la intervención del Estado en asuntos civiles. Por lo menos esa es la letanía que se repite respecto al liberalismo, que tiene expresiones en el ámbito político, social y económico, que ahí ya te voy a hacer una pregunta, pero yo también no quiero dejar de lado y recordar un poco lo que ha sido sesiones anteriores de este conversatorio que tenemos,
porque si pensamos en el malestar que mencionábamos en la introducción del tema de lo que ha sido la causa del estallido social, nosotros abordamos en el pasado, en sesiones anteriores, dos autores, Gilles Deleuze y Foucault, y precisamente ellos toman el tema económico como un tema muy relevante en su planteamiento. Por ejemplo, Deleuze plantea que el deseo es la base del sistema capitalista, lo definió el capitalismo como un sistema que genera infelicidad, que es irracional, injusto, esquizofrénico, en fin, le da varios apelativos psiquiátricos. En cambio, Foucault habla de que nosotros no vivimos en una sociedad, sino que vivimos prácticamente en un mercado, que el mercado es el verdadero regulador de la sociedad. Y aquí viene un tema interesante, que ambos por lo menos tienen presente de que el tema no es la explotación del hombre por el capitalismo, sino que el tema más complejo es la exclusión social. Y esto es para ti, por ejemplo, Alejandro, la gran paradoja del modelo liberal o neoliberal, que el capitalismo genera mucha exclusión social o mucha exclusión del beneficio, digamos, de la vida económica de un país. O sea, eso visto desde un discurso, desde el discurso del progresismo y de la izquierda tradicional, desde Marx para adelante, incluso de antes, de la época de los socialistas utópicos. Tú bien has planteado el tema. La sociedad era diferente hasta la Revolución Francesa. Mm, O sea, para ser preciso, la sociedad más evolucionada, más avanzada, era diferente hasta la Revolución Francesa, porque entre medio había territorios que vivían en la Edad Media, en la barbarie, en el salvajismo. El mundo nunca ha sido parejito, siempre ha sido un collage de situaciones, ¿cierto? Pero la sociedad más progresista, entre comillas, era la sociedad occidental en el siglo XVII, eh, lo que se conoce como el antiguo régimen. Eso sí, colapsó bajo dos o tres procesos revolucionarios, pero el más despampanante, el más rutilante y el más espectacular fue la Revolución Francesa, y por lo tanto esa explosión motivó una serie de procesos en cascada que dan origen al mundo actual. Eh, entonces, entre otras cosas, da origen al proceso de independencia latinoamericana, ¿cierto? claro, sí. Entonces, ¿quiénes fueron los padres de la independencia latinoamericana? Lo dijimos, fueron radicales de su época, pero políticamente estos radicales que llamamos pipiolos en un minuto, y perfectamente podríamos decir que eran liberales. No, sus ideas eran precisamente las ideas liberales, ¿cierto? Y esas ideas liberales se pueden eh, centrar en los lemas de la Revolución Francesa, pero para no entrar en materia, porque esto no es una conversación sobre la Revolución Francesa, Sí, claro. lo que distinguió la Revolución Francesa fueron tres grupos en la sociedad. Por un lado la montaña, por un lado el pantano y el estado llano. Eh, y esos tres grupos corresponden precisamente a lo que empezaríamos a llamar después izquierdas, derechas y centro. Entonces, de algún modo, la Revolución Francesa prefiguró el contexto de la cultura nuestra en términos de definir tres grupos, tres grandes relatos. Algunos tienden a obviar el centro, que es un error gravísimo que de tanto en tanto cometen las sociedades, para privilegiar esta visión más espectacular de la lucha entre estos dos colosos, que es las ideas radicales contra las ideas conservadoras. Pero nuestros padres de la patria fueron todos eh, liberales. Entonces, en ese sentido, el, el liberalismo es progresista. No olvidemos que Marx y los marxistas clásicos entienden que la sociedad evoluciona desde la sociedad primitiva, la sociedad esclavista, la sociedad medieval, la sociedad capitalista, que es por lo tanto progresista, porque en relación a la anterior es una etapa superior, y una etapa más progresista aún sería el socialismo, que se construye sobre la plataforma que genera la sociedad capitalista. Entonces, en ese sentido, esta idea del progreso es muy fuerte, y por lo tanto el mundo liberal
es un mundo progresista en su minuto. Alejandro, y lo que te voy a comentar es de manual, ¿eh? Uno aprende cuando estudia, Eso es lo bueno de que estudiar. estudiar, cuando éramos estudiantes, incluso cuando éramos profesores, nosotros somos profesores de historia, Alejandro, así que enseñamos más de alguna vez estas materias. Explicábamos a nuestros estudiantes que el liberalismo, digamos como una doctrina, es posible que se manifieste en tres ámbitos. Por ejemplo, el liberalismo económico habla sobre limitar la intervención del Estado en las relaciones comerciales. La plata es eh, mía, el negocio es mío, claro, sí. mis Elimina las ganancias son mías. regulaciones, los impuestos. El liberalismo de carácter social aborda las libertades de las conductas privadas de los individuos y en lo que Mi respecta a las familia es mi relaciones sociales, asunto. claro. Quién Y el me levanto liberalismo y con quién me acuesto es mi asunto. Eso, Exacto. Y el liberalismo político entrega el poder absoluto a los ciudadanos, en teoría, ¿no? Quienes podrán elegir sus representantes de manera soberana y totalmente libre, se dice. Ese es el discurso que aparece en los textos. Aterrizándolo acá a Chile, Alejandro, ¿cómo tú percibes que este liberalismo, que neoliberalismo, se ha ahí, expresado en lo económico, en lo social y en ahí lo tenemos un político? pequeño problema de desfase, porque la visión que tú has señalado más bien Mm, europea del norte, claro, norteamericana, sí. si se quiere. Pero nosotros somos latinoamericanos. Es una tradición un poquitín diferente. Y en nuestro contexto, lo central es, hay un acuerdo prepolítico, es anterior a la política, que es Ya. esta idea de la familia y las relaciones sociales como un ámbito que el poder político no tiene que tocar. Mis creencias, principalmente en siglo XIX, siglo XVIII, mis creencias religiosas no me las toquen, pero hoy día esa disposición sigue perfectamente actual, o sea, soy Actualizándose. independiente. Yo pienso lo que quiero, o sea, no hay nada más liberal que ser independiente. Eh, yo pienso lo que quiero y hago lo que quiero con mis pensamientos. Segundo tema, entonces, familia, contexto social, ideas, religiosidad, creencias, también es una esfera en la que lo político no debe entrar. Y la tercera esfera, súper importante, comercio. Comercio. Eh, y comercio, es decir, libertad para emprender, libertad para vender, comprar, libertad para negociar. Eso es central. De hecho, una de las causas de la independencia en Chile tiene que ver con la libertad de De comercio. comercio, sí. Y eso nos ha marcado profundamente. Sobre eso, la estructura de gobierno que se arme garantizando estas tres libertades me da lo mismo. Ese es entre comillas, esa es la definición liberal, por eso que algunos la confunden y creen que ser liberal es como luchar contra el Estado o luchar para que haya un Estado pequeño. No, la verdad es que es una mala definición de ser liberal. Ser liberal es eh, luchar para que el Estado me garantice estas tres cosas anteriores. Por eso que, Alejandro, sí. ojo, veíamos que en los análisis anteriores, en las listas, por ejemplo, de independientes, que son, son más bien listas de pensamiento de izquierda, pero allí hay muchos elementos neoliberales que están entremezclados con estos otros elementos más bien progresistas. Entonces, por eso decía que antes del estallido social el diagnóstico es que nosotros somos demasiado neoliberales, y Milton Friedman habría ganado su batalla. Para ir cerrando, porque el tiempo en esto vuela, decir como cierre provisional de este capítulo que el neoliberalismo surge despuesito, un poquito antes de la Segunda Guerra, pero ya se configura en la Segunda Guerra, se redefine muy fuertemente en los años 70 y esta redefinición del liberalismo está destinada a destruir toda posibilidad de que haya socialismo. Esa es básicamente es la definición del neoliberalismo. Eh, y destruir toda posibilidad de que hubiese socialismo, estaba hablando de los años 70, implica represión política,
implica destrucción básicamente de los sindicatos y de la fuerza antagónica que los sindicatos y la organización social, sociolaboral generaban en ese tiempo. Entonces la primera etapa del neoliberalismo está destinada a, repito, hacer imposible el surgimiento del socialismo nuevamente. Por eso que es paradójico cómo empezamos este programa, porque dijimos que antes había una alternativa que todo el mundo deseaba. Todo el mundo deseaba ser una sociedad socialista en los años 70, 60, 50. Y la tarea de los liberales, sobre todo de los neoliberales, ya vamos a ver que se distinguen, era detener esa posibilidad. Hoy día, 50 años después, paradójicamente tenemos posibilidades. ¿Ya? Incluso de corte socialista, ¿cierto? Incluso de corte progresista. Pero por alguna extraña razón, esas alternativas no son atractivas. Para la mayoría, no estamos hablando, por supuesto, hay algunos fanáticos como uno de nuestros senadores, ¿cómo se llama el senador por allá por Concepción? Navarro. Navarro, por ejemplo. Bueno, pero es una minoría, la verdad. Entonces, uno podría decir que esa batalla, la batalla que emprendió el neoliberalismo por desterrar la posibilidad de socialismo, está ganada. Hoy día, las alternativas que existen, como bien intuía Deleuze, tienen que ser tremendamente no solo atractivas, sino que cuidadosamente preparadas para que sean viables. Lo que tenemos en muchos aspectos son puras quimeras y puros sueños sobre lo alternativo, pero en lo concreto el neoliberalismo hace esa pega. La próxima semana vamos a entrar a distinguir entre los diferentes tipos de liberales, porque neoliberal es una corriente, tiene ideas bien específicas, pero hay liberales y hay entre medio otro grupo que le vamos a prestar especial atención, que son los ordoliberales. No se confundan, no es ordiliberales. No tiene que ver con ordinario, tiene que ver con Ordnung, que en alemán significa orden. Entonces, ordoliberal es un alemán, perdón, es un liberal ordenado. Entonces, todo el rato estamos mirando a Alemania como un modelo. ¿Y por qué estos alemanes se levantan y se vuelven a levantar y les va bien? Bueno, porque ellos tienen entre otras cosas, tienen un modelito que es el orden. Y por eso que aparece esta idea del ordoliberal. Y por lo tanto ya aparecieron tres grupos de neoliberal, novoliberal. Aquí estaría Keynes, ¿cierto? Keynes, que la izquierda le manda besitos y lo recuerda con el estado de bienestar, con nostalgia, le caen lágrimas. Pero eso es un fetiche en realidad. Y acá están los neoliberales con Hayek y con Friedman por este lado. Y entre medio estaría al menos este grupo de los ordo liberales. La pregunta que dejamos abierta para la próxima conversación es, ¿y dónde están los conservadores en todo esto? El término conservador o una versión más conocida para nosotros por la tele, republicano, ¿en qué lugar está? O solo existe hoy día neoliberalismo, no existe otro tipo de derechas. Bueno, la derecha pide más libertad económica siempre, así que yo creo que están ahí atrincherados por mientras, viendo qué pasa en nuestro hay país. una dialéctica muy importante y permanente que la podemos ver durante 2 siglos claramente entre liberales radicales que creen en la libertad a ultranza y liberales conservadores que creen que hay que usar el Estado y hay que ser moderados en este uso para asegurar algo.
que la producción, que la productividad, que de algún modo la mejora de las economías se puedan garantizar. Exacto. Y si uno lo mira así, eh, la preocupación de los liberales es por un sistema económico que genere progreso y un progreso permanente. Y ese es el discurso que hemos escuchado, pero hay una gran distancia entre el progreso del 1% más rico, ¿cierto?, con el progreso del La sociedad completa, 10% sí. más pobre, o el tema de la desigualdad. Y en el mundo de las ideas liberales hay una enorme preocupación por eso. No, para nada es un mundo donde la gente es desalmada y lo único que quiere es enriquecerse, como en esas caricaturas del burgués guatón y de Exacto. pantalones rayados de comienzo del siglo XX. Entonces, de todas esas cosas vamos a seguir hablando en los capítulos que vienen, porque ya preconfiguramos el mundo progresista de izquierda. Ahora nos toca preconfigurar el otro polo El otro que polo. por lo demás es sumamente importante, no solo porque gobiernan las economías, sino que además porque en este preciso momento nos gobiernan. Y es el modelo de desarrollo que nosotros estamos pensando, digamos, en Chile hay que analizarlo entre esas dos polos que finalmente va a ocurrir a través del mundo O sea, constituyente. un tercer lugar no hay, No, salvo un lugar entre medio de esos dos polos. No existe un triángulo, esto es una recta con dos puntos con dos extremos, sí. extremos. ¿Ya? Así Estamos. que se nos acabó el tiempo, como siempre. Un saludo a todos, a cuidarse, a ser responsables y nos Exacto. vemos en un próximo capítulo de Dos Tercios, una radiografía al proceso constituyente. Cuídense mucho. Chao, Hasta luego. Patricio. Chao, chao. Chao, Alejandro, que esté bien. Muy bien, gracias.